presidente Andrés Manuel López Obrador mueve sus fichas y les pone en jaque a todos es en el del Tren Maya y esta campaña de famosillos, como dices tú, querida Alina Duarte, ya aceptaron algunos, pero ahora dice el presidente, reúnanse con los ejidatarios. Pero más de uno de estos famosillos va a decir, no, yo si no es con el presidente, no. O sea, le dicen el presidente dice, lo recibo en Palacio Nacional. Y dicen, va, aceptamos, pero tú ven al tramo 5 del Tren Maya. Dice el presidente, no, no voy al tramo 5. Si quieren en el tramo 5, reúnanse con los ejidatarios. Y te puedo asegurar que estos famosillos van a decir no, porque si no es con el presidente, ¿cómo nos vamos a reunir con los ejidatarios? Mi querida Lina, creo que el presidente está muy cabrón, muy cabrón en esto de mover las fichas. Bueno, ya sabíamos, ¿no?, quiénes son estos personajes y el elitismo y también el colonialismo con el que se trata este tema, ¿no? Hemos hablado aquí en este espacio de lo complejo que ha sido el tema del debate del Tren Maya, pero creo que hay algo que no tiene mucha complejidad, que es desmenuzar realmente a estos personajes de cuerpo entero que realmente no se acercan a estas comunidades, ¿no? Yo creo que cuando proponíamos hablar sobre las implicaciones que pueden tener no solamente el Tren Maya, cualquier otro megaproyecto, creo que estábamos obligados, ¿no?, a revisar todo esto del impacto ambiental, todo esto de cómo va a impactar en los usos y costumbres, e incluso, ¿no?, en la permanencia o no de los idiomas originarios en la región. Sin embargo, estos personajes han venido y con este dejo, ¿no?, absolutamente colonialista, a tratar de imponer su verdad, han tratado de minimizar, ¿no?, el tema, incluso con este aire de desprecio, ¿no? Yo hablaba apenas con un compañero que se llama Nick Estes, que él es parte de una de las reservas, él es un activista de las comunidades indígenas en Dakota, en Estados Unidos, y él me decía algo muy fuerte, ¿no? Decía, a mí no me van a negar, ¿no?, el hecho de ser indígena y el hecho de tener también reservas no significa que nosotros nos tengan que negar hospitales, no significa que nosotros nos tengan que negar escuelas, no significa romantizar la vida de los pueblos originarios, ¿no? Decía, ¿por qué la gente blanca, ¿no?, rica, ellos sí tienen derecho a todo eso y nosotros por ser pueblos originarios, entonces no tenemos derecho incluso a una carretera cuando nosotros hacemos exactamente los mismos viajes a otros lados, ¿no? Como la gente dice, como la gente blanca. Entonces creo que esos debates no están dentro del panorama. De repente sí lo retoman, esto creo que pasaba mucho más en otros momentos, ¿no? Donde los pueblos originarios eran solo objeto de campañas de los ministerios de turismo, de los ministerios cuando querían, no sé, los Juegos Olímpicos, etcétera, pero en el día a día no había una política realmente de aceptación, de integración de los pueblos originarios, y cuando digo integración no es lo mismo que asimilación, ¿no? Entonces, de verdad que estas personas, estos personajes, cuando se han preocupado, y lo digo específicamente por personajes como Eugenio Derbez, ¿no?, que de verdad está preocupado por el medio ambiente, personajes que los hemos visto en más de una ocasión caer en contradicciones brutales, y que el Tren Maya no iba a ser una excepción. Hemos visto cómo estos grupos se han focalizado en lo que han sido pues los proyectos icónicos, ¿no?, de esta cuarta transformación, sea el aeropuerto, y ya vimos los tweets, ya vimos las declaraciones sumamente racistas y clasistas, están con el tema del Tren Maya, y seguramente estarán contra todo lo que ellos consideren o no, ¿no?, que tenga que tener su aprobación en términos sumamente elitistas para que pueda proceder. Así que nuevamente yo celebro que la gente hoy esté cuestionando las intenciones detrás de estos personajes, muchos de ellos lamentablemente dentro de la llamada sociedad civil, que también pues de civil tiene muy poco, cuando en realidad se ha demostrado el financiamiento de algunas de estas organizaciones a través de Atlas Network, a través de la USAID, a través de la Net Foundation, y que incluso el mismo presidente también ha señalado cómo esta sociedad civil se ha visto involucrada con el financiamiento específicamente de Estados Unidos. Querida Beatriz Aldaco, ¿tú cómo entiendes esto? El presidente dice, a ver, pues, vamos a reunirnos, vengan a Palacio Nacional, quieren imponer sus reglas, estos famosos, y dicen, no en Palacio Nacional, sino allá en el tramo 5 del Tren Maya,
Y dice el presidente, entonces reúnanse con los ejidatarios. Vamos a ver si los famosos tienen la capacidad, la humildad para reunirse con esos ejidatarios y hablar de los temas importantes, aunque no sea necesariamente con el presidente. ¿Cómo ves? Bueno, realmente lo que veo es que es una abierta provocación del presidente, es una provocación, es un desafío que se está imponiendo con una burla soterrada, bastante justificada, de la distancia abismal que hay entre un ejidatario y uno de estos en algunas ocasiones mal llamados artistas. Y esto nos remite pues aquella famosa reunión de cantantes que se manifestaron en contra de Nicolás Maduro, recuerdan, encabezados por Miguel Bosé, Juanes, Alejandro Sanz, Luis Fonsi, o sea, utilizan es utilizar, es una copia, aunque estamos hablando de otro contexto, porque en el caso de Colombia, pues se reunieron artistas de varios países, pero bueno, en México sería acá una copia de lo que ocurrió allá, reuniendo, convocando a estos personajes populares, muy conocidos, cuyas rolas, cuyas canciones, incluso uno mismo a veces las puede repetir o los conocemos o Televisa nos los impuso desde hace mucho tiempo y hemos tenido que estar desinformándonos de todo aquello que Televisa quiso imponer durante tantas décadas a muchos de nosotros. Entonces, los usan para que la gente que solo cree en ellos, o que solo cree en Televisa, o solo cree en los medios tradicionales, es una manera pues de manipular a la población, pero bastante burda, ¿no? Bastante torpe, bastante tonta. Ninguno de esos eslogans que manejan estos personajes realmente tienen un contenido, tienen un fundamento, tienen un asidero en la realidad y no vamos a esperar jamás que la respuesta de ellos sea realmente reunirse con los ejidatarios, con quienes realmente tienen, en todo caso, la respuesta y la experiencia directa de los efectos del el Tren Maya en esta región tan importante del país, ¿no? Y con respecto a esta otra situación, es también la expresión de la certeza que tiene AMLO, que tiene el presidente de la República, del desencuentro entre estos dos mundos del glamour, de la gente que se siente superior racialmente, social, económicamente, que ve por debajo del hombro a los demás, a los ejidatarios, a los indígenas. Y termino con un ejemplo muy claro de una experiencia que tuvimos ayer aquí en Hermosillo, la exhibición de una película y las quejas de los productores de esta película mexicana, una película buena, mexicana, que se transmitió ayer, y la queja de que ya no había ciertos apoyos para este tipo de cine. Y nosotros con el micrófono les dijimos, bueno, sí hay apoyos que se han terminado en este país para cierto tipo de cineastas o de artistas o de aficionados al cine, pero hay mucho más apoyo ahora y muy novedoso para los pueblos originarios. Pero a ellos esto no les dice nada, o sea, absolutamente nada. Para ellos, los pueblos originarios y la gente a la que nunca le ha tocado, no les importan, o sea, no les importan en absoluto, o sea, no les significan para ellos ninguna importancia y mucho menos sienten que sean iguales, ¿no? Bueno, nada más para cerrar con un comentario editorial. La